Hola, bienvenidos de vuelta para los que hayáis estado en la primera sesión y hola, saludos a los que os incorporáis a esta primera sesión o como esta vuestra primera sesión de digitalización en Facility Management. La verdad es que nos han dejado el pabellón muy alto nuestros compañeros de modelos de FM y espero que podamos por lo menos igualar la audiencia, que ha sido bastante alta, y sobre todo la participación al responder la encuestita que tenéis abajo. Voy a empezar presentando a Sergio Vega. No sé cómo presentarle. Nos conocemos hace tantos años que yo creo que le he presentado de todas las formas posibles. Sergio es arquitecto, somos amigos, es responsable de varias de las áreas del Departamento de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajamos juntos en temas de Facility Management, somos codirectores del máster y colaboramos en otros proyectos y uno de ellos es del que vamos a hablar hoy en la parte de digitalización. Sergio, gracias por dedicarnos este espacio y poder participar. Acabas de terminar clases hace 2 minutos y creo que te incorporarás en un rato, o sea que tu tiempo es más que apreciado. Muchas gracias por la invitación, sobre todo, que es un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Bueno, habíamos pensado, ya que los dos nos dedicamos, yo algún rato y tú más, a dar clases y a examinar, en empezar con un examen en el que podemos someter pues, a la audiencia, así vamos entrando en canción, y también a nuestros panelistas. Entonces yo creo que es una forma de medir de alguna manera digitalización, porque se habla mucho de digitalización en Facility Management, pero tiene que haber una forma práctica de medirla. Entonces hemos elegido, de las muchas preguntas que tenemos en un digital gap que tenemos nosotros, hemos extraído algunas de las preguntas solamente no para responder el número, sino para ver si sí o si no y para ver todo lo que implicaría el poder responder a esas preguntas. Entonces, la primera pregunta de nuestro examen es: ¿cuántos kilogramos menos de papel se usan por empleado desde el año pasado? O sea, para eso tienes que saber cuántos kilos de papel usas por empleado, cuánto usaste el año pasado y si este año has reducido, ¿vale? Pensar a ver si podríais saber la respuesta. Segunda pregunta, similar. ¿Cuánto espacio menos de almacenaje por persona tenéis con respecto al año pasado? Lo mismo, las empresas que tienen papel cero, pues ese almacenaje se ha reducido. Las que todavía utilizan papel, pues requieren de una serie de metros cúbicos por persona que modifican la forma en la que dimensionas los espacios, las oficinas, etc. Tercera pregunta. ¿Sabes cuánto te cuesta hoy el metro cuadrado de cada uno de tus inmuebles? De tus distintos inmuebles. Puedes tener oficinas, pero puedes tener warehouses o centros de logística o fábricas, distribución, tiendas, etc. O sea, ¿sabes hoy? O sea, si yo te preguntara hoy cuánto te está costando el metro cuadrado, serías capaz de responder este dato. Algunos pensaríais, bueno, esto no es digitalización. Sí que es digitalización porque tienes que procesar esa información. ¿Por qué? Porque mi cuarta pregunta es, ¿la información que yo os he ido preguntando está consensuada y centralizada en un punto único? Uno de los problemas que tenemos al digitalizar es tenemos distintas fuentes de información. O sea, tenéis toda la información que necesitéis en un punto único y está disponible de forma remota. Pregunta 5. O sea, tú puedes acceder a esa información. Esto ya no suena más digital, ¿no? Es decir, oye, yo puedo acceder a esa información, puedo acceder a esos datos desde otro sitio y está actualizada esa información. Porque claro, yo puedo tener la información centralizada, la puedo tener accesible, pero la tengo desde hace 3 años y nadie la ha tocado. ¿Está actualizada? ¿La tenéis actualizada en el último mes? Otra pregunta. De toda la información que manejáis, os hemos ido calentando con un dato concreto, ¿no? De la pregunta que os hemos hecho. Toda la información que manejáis dentro de los departamentos de FM o cuando los que sois proveedores, no vosotros, pero la gente del público, hay muchos proveedores, la información que manejáis de vuestros clientes, ¿cómo de centralizada, cómo de accesible y cómo de actualizada está? Esto es clave en digitalización. O sea, no vamos a digitalizar solo información, digitalizaremos otros procesos, pero este es uno de los más importantes. Pregunta 8. ¿Cuántos soportes distintos usas para tramitar al 100% una solicitud? O sea, desde que alguien la pide o desde que alguien solicita algo y hay una incidencia, puede ser una llamada, puede ser un correo, puede ser un papel, puede ser... Hasta que tú la has solucionado, ¿cuántos soportes utilizáis? Pensad que eso está complicando la cantidad de intercambio de información que hay y las plataformas suponen el incremento de errores. Digitalización nos ayudará a muchas cosas y una sobre todo a reducir errores. Pregunta 9, ya casi acabamos el examen. Todo lo que haces está registrado en un departamento de FM. Insisto, si eres cliente o si eres proveedor, tienes una trazabilidad de quién hace qué, cuándo y dónde.
¿Cómo es esa respuesta? Esa es dura, ¿eh? O sea, todo lo que hacemos a los departamentos de FM o a los proveedores les decimos, oye, no estarás tan ocupado, ¿qué has estado haciendo hoy? No tendrás tanto que hacer. O sea, estamos al 150%, pero si no somos capaces de decirlo y si esa información no está registrada, no lo puedo demostrar. Y última pregunta del examen. ¿El cambio de tecnología es una opción? O sea, cuando hablamos de modificar, cuando hablamos de mejorar, cuando hablamos de adoptar cambios, ¿la tecnología es una opción? O sea, nos preguntamos, oye, ¿y esto con una nueva tecnología cómo se haría? ¿O somos un poco más antiguos e intentamos solucionar los problemas sin ese cambio tecnológico? Pues estas son mis 10 preguntas de examen. A ver cómo va la audiencia, a ver cómo va nuestro panel. Y doy paso a Sergio, que creo que tiene una ponencia donde nos va a hablar del proyecto de digitalización. Gracias. Te dejo, Sergio. Gracias, David. Se me oye bien, entiendo. Bueno, me han pedido que haga una pequeña introducción al tema de la digitalización, el facility management, y que sirva un poco de base para luego pues, favorecer el debate. Voy a hablar un poco de las capas de digitalización y su relación con el facility management. Y bueno, pues haré una pequeña introducción y trataré de dar un poco de perspectiva a esto de la digitalización, con la tercera y la cuarta revolución industrial en la que estamos ahora mismo inmersos. Hablaré un poquito de las capas de digitalización y su relación con el FM y luego me gustaría compartir con todos vosotros un proyecto en el que estamos trabajando conjuntamente con FM House y con otras 2 universidades europeas, que es un proyecto Erasmus Plus sobre digitalización en Facility Management y, bueno, pues en particular con una de las encuestas que hemos lanzado a nivel mundial y que empezamos a tener ya datos interesantes. Y no con el ánimo de contar todos los resultados de la encuesta, porque todavía está activa y no hemos hecho el análisis sistemático de la información, pero sí para tener bases sobre las que luego reflexionar y debatir. A ver. Como reflexión previa, como podéis comprobar, tengo ya poco pelo y muchas canas y esto me permite ver un poco con cierta perspectiva las cosas, especialmente en una cosa en la que todos lo hemos vivido, lo hemos ido viviendo, cada uno de los saltos tecnológicos que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Yo me acuerdo la primera vez cuando empecé a trabajar en una empresa, la principal ingeniería en temas de construcción que había en España. Yo era el nuevo y me mandaron a leerme las instrucciones y a empezar a trabajar con el supercomputador que había comprado, que era un aparato lleno de armarios que ocupaba casi 400 metros cuadrados, que había que programar el cálculo de estructuras a base de códigos binarios de unos y ceros, que se lo dabas luego a la secretaria y perforaba las tarjetas y la metía por una ranura misteriosa, que luego al cabo de las horas empezaba a escupir papel y se tiraba escupiendo papel igual 30 horas seguidas. Claro, de aquello a lo que ahora tenemos todos, un simple móvil que tiene más potencia que aquel trasto de 400 metros cuadrados, pues hay un abismo. Igual que entre el primer ordenador que me compré, que me costó pues del orden de 12.000 euros para calcular estructuras, y luego pues hoy en día el último que he comprado ha costado 500 euros. Y es infinitamente más potente, pero años luz, de lo que fue aquel ordenador. Pues esto lo hemos vivido todos a todos los niveles, el paso de la televisión en blanco y negro a la televisión en color, del teléfono fijo al móvil, del disquete al internet, de las redes físicas al wifi y a los temas de nubes, de los correos electrónicos al paso del WhatsApp y previamente habiendo pasado por los faxes, etcétera. De la web a las redes sociales, de las reuniones y clases presenciales
a hacerlo todo vía Zoom o vía cualquiera de los programas y herramientas que tenemos ahora. Del trabajo al teletrabajo, del congreso, simplemente este mismo congreso en otras condiciones lo habríamos hecho presencial y habríamos tenido que desplazarnos, que gastar días para poder atenderlo. Y ahora estás unas cuantas horas y te llevas toda la información. Realmente la evolución es impresionante. Y claro, surge la duda, ¿dónde vamos? ¿De dónde venimos? Pero sobre todo, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos a llegar? ¿En qué medida a nuestra actividad profesional y a todo lo que tiene que ver con el facility management va a afectar o no va a afectar? Porque cada vez más todo está relacionado. Y todo está relacionado a través de la tecnología, ¿vale? Por darle un poco de perspectiva, todo lo que estamos es lo que se ha venido a denominar la industria 4.0 o calidad 4.0, que también llamáis algunos, y que no deja de ser una fase más en el progreso de estos últimos 2 siglos. La primera revolución industrial, ya sabéis que se asociaba hacia 1780 a la máquina de vapor y a cómo empezó el ferrocarril, empezó la fabricación, los hornos Bessemer, cuando empezó, digamos, la era industrial como tal. Un siglo después vino la segunda revolución industrial, que vino asociado al desarrollo de la electricidad y de la iluminación y todo lo que trajo aparejado de la revolución industrial asociado a los sistemas eléctricos, a lo que fue la máquina, a la producción en serie, etcétera. La tercera revolución industrial pues fue otros 100 años después, allá, y esta ya la hemos vivido nosotros, que es precisamente cuando empiezan a aparecer los ordenadores, cuando empiezan a aparecer las tecnologías de la información y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días, que estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial integra de alguna forma pues los avances que se han ido produciendo en todo el tema de las tecnologías de la información, internet, etcétera, la telefonía móvil, la imagen digital. Pues disculpadme porque vaya negocio. Un segundo, por favor. A ver, voy a mover la pantalla. Esperar un momento. Vale. Pues un momentito, porque es que encima como tengo el chat abierto, el compartir pantalla se está compartiendo la que no es. ¿Se ve ya? ¿Se ve la presentación ya, no? Vale, disculpadme porque estaba sin compartir la pantalla. Comentaba que en esta cuarta revolución industrial integra todo lo que es el mundo que tenemos, el mundo digital, con la gente, con las máquinas, integrando todo para conseguir una mayor productividad. Y esto es posible gracias pues, a la mejora de las tecnologías de conectividad con el 5G, de recogida y análisis de datos con el Big Data, etcétera. Claro, todo esto nos lleva a unos cambios importantes que están transformando completamente la sociedad, a las empresas y a las personas. Entonces, esto nos lleva a plantearnos cuáles son las tendencias que afectan a nuestro sector, qué tendencias de digitalización son las que más nos pueden afectar en el campo del facility management. Y claro, pues aquí la cosa, cuando empezamos a reflexionar sobre estos aspectos, tenemos que entender que el alcance en el campo del facility management no es tan simple, porque depende de muchas
de muchos aspectos que están todos integrados y que tienen que ver un poco con el funcionamiento de las empresas, etcétera. Es lo que, utilizando un blog de David Martínez sobre las capas de digitalización que hablaba él en el Facility Management, que él reflexionaba con que al final tenemos como niveles sucesivos, capas sucesivas, en las que tenemos que analizar el funcionamiento de la digitalización en el Facility Management. Uno, y fundamental, claramente, es la empresa. La empresa al final es el entorno en el que trabajamos y es nuestro cliente final. Y de alguna forma, el cómo organiza los procesos, cómo gestiona el trabajo, el papel que se genera o la utilización más digital o más clásica de la información, los equipos, las infraestructuras, el personal. No todo el personal, la gente un poco mayor, pues nos cuesta más adaptarnos a la rapidez de la evolución derivada de la digitalización. Entonces, todos estos son factores que van a influir claramente en la labor luego profesional del equipo del Facility Management. Los inmuebles, los edificios, no es lo mismo tener un edificio de hace 30 años que tener un edificio nuevo en el cual tenemos todo monitorizado con sensores y que nos permite tomar decisiones y todo integrados en herramientas inteligentes de gestión. Entonces, las tecnologías, las infraestructuras, la monitorización, el tener sensores, el tener actuadores, todos estos son aspectos que son importantes y relevantes en el trabajo del día a día del Facility Manager y de todo el equipo de Facility Management de la empresa. El departamento, por ejemplo, de FM, que está un poco dependiendo de la empresa y de los inmuebles que gestiona, pero el cómo se organice, el cómo gestione los procesos, las personas que tienen, los equipos que tienen, las herramientas informáticas, el software, lo que monitoriza, si dispone o no de herramientas para interpretar los inputs de información que va a recibir del edificio o de los servicios que está dando en el edificio. Al final, todo esto condiciona el nivel de digitalización que tienen o que tenemos en las empresas. Y luego habría una cuarta capa de digitalización que no siempre se da, que tiene que ver con todos los proveedores de servicios con los que trabajamos. De nada sirve que nosotros estemos muy avanzados si tenemos unos proveedores que colaboran con nosotros que siguen anclados en tecnologías y en procesos y en sistemas de trabajo un poco más, digamos, iba a decir arcaicos, pero no quiero utilizar esa palabra, digamos, con unas tecnologías más convencionales, ¿vale? Eso obviamente depende ya del modelo de provisión que se adopte, etcétera. Entonces, es importante entender que el alcance en el Facility Management en cuanto al grado de digitalización, pues realmente habría que analizar las distintas capas que están influyendo en ese grado de aprovechamiento de la industrialización y de la digitalización. Nosotros, cuando empezamos a analizar todo esto, lo que teníamos muy claro es que la digitalización está transformando completamente los negocios. Y, por supuesto, también la disciplina del Facility Management. ¿Hasta qué punto estamos listos y tenemos los conocimientos y las herramientas adecuadas para sacar partido de estas tecnologías? Pues esto es uno de los aspectos que luego discutiremos, pero que nos planteábamos desde el principio y que está en el origen de lo que es el proyecto que ahora os voy a comentar, ¿vale? ¿Cuáles son las principales tendencias dentro de lo que es la digitalización, el Facility Management, que tiene más potencial de ayudarnos a mejorar nuestros productos, nuestros servicios? Pues es otra pregunta clave, que de alguna forma luego lo discutiremos, pero que están en el origen del proyecto en el que estamos trabajando de digitalización en Facility Management, que es un proyecto Erasmus+. Erasmus+ es un programa de la Unión Europea para favorecer
el intercambio de investigación y de experiencias docentes para mejorar el nivel de formación de nuestros egresados, y en este caso de nuestros profesionales. Es un proyecto que se llama algo así como digitalización de los servicios y procesos en Facility Management, que tiene este logo, y que participamos 4 socios, que es FM House como consultor externo, y 3 universidades, una universidad dual de Facility Management de Stuttgart, la Universidad Metropolia de Ciencias Aplicadas de Finlandia, Helsinki, y la Universidad Politécnica de Madrid, que entiendo que todos vosotros conocéis. El alcance y los objetivos que nos proponemos en el proyecto es medir la madurez de la digitalización en Facility Management, tanto en Europa como fuera de Europa, y de ahí lo de la encuesta mundial que estamos desarrollando, y tratar de aprender de estas tecnologías para, estudiando el potencial y la madurez de estas tecnologías, ver en qué medida se puede conseguir el trasladarlo, por un lado, a la docencia, de la formación de los futuros profesionales, y por otro lado, al mercado. Está organizado en 6 etapas, que básicamente las primeras partes son más de estudiar y recopilar información sobre todas las tecnologías existentes que tienen potencial de utilización con el Facility Management, todo lo que es el estudiar las tendencias y estudiar las posibilidades y el grado de madurez de estas tecnologías y de este potencial para trasladarlo al Facility Management. Y luego tenemos pues una serie de workshops de reflexión con profesionales especialistas de las distintas zonas del mundo, tanto profesionales como investigadores, como gente dedicada a la docencia, para generar un cuerpo de conocimiento que luego se pueda trasladar a las universidades europeas en la formación de los futuros profesionales de la disciplina del Facility Management. Lo primero que estuvimos trabajando fue en intentar identificar todas las grandes tendencias que podían afectar a la digitalización en Facility Management. Y descubrimos muchas, la verdad, algunas que no conocíamos siquiera, y las intentamos agrupar por su proximidad cualitativa y por su potencial próximo en el aprovechamiento, y distinguimos 8 grandes grupos: lo que es las aplicaciones derivadas de la gestión de datos, que incluyen pues desde las herramientas de CIFM o Integrated Workplace Management System a los sistemas de BIM, BMS, GIs, etcétera. Los sistemas de tecnologías de comunicación, lo que sería el 5G, lo que es el Radio Frequency Identification, etcétera. Lo que son las tecnologías más operativas de gestión de servicios en remoto, por ejemplo, los sistemas de automatización de sistemas de los edificios, los sensores, actuadores, todo lo que son los sistemas de seguridad biométrica, etcétera. Todo lo que es escaneos de 3D, impresoras 3D, todo lo que tiene que ver con la seguridad y privacidad en la gestión de la información, todo lo que tiene que ver con la gestión de datos, el procesamiento de datos, adquisición, la semántica, los digital twins, los blockchain, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los sistemas de ontología y de generación de intercambio de información, todo lo que tiene que ver con los sistemas de Machine Learning, Deep Learning, los GANs, etcétera. Todo lo de extensión o realidad extendida, los asistentes virtuales, los asistentes de realidad virtual, la realidad aumentada, realidad mixta, todo lo que tiene que ver con la robótica, drones, robots, los sistemas, por ejemplo, de exoesqueletos como realidad aumentada humana, y todo lo que es el IoT, la Internet de las Cosas,
con los sistemas de intercambio de información, todas las aplicaciones móviles, todo lo que son los sistemas de recogida de información, etcétera. Bueno, con todo esto, pues hemos desarrollado unos sistemas de clasificación, etcétera, para el análisis, que no voy a entrar en detalle y espero que en alguna otra ocasión tengamos ocasión de compartirlo ya con el análisis realizado. Y sí quiero hacer referencia un poquito más detallada, pero rápidamente también, sin entrar en mucha profundidad, con una encuesta mundial de digitalización en Facility Management, en la cual tratamos de recoger la opinión de los distintos aspectos de las distintas tecnologías y por los distintos stakeholders o agentes un poco relacionados con el sector, que van pues por profesionales, usuarios, los service providers, los investigadores, los docentes, etcétera. Es una encuesta que aún estáis a tiempo de participar y aprovecho para invitaros a que participéis porque llevan 2 minutos y está recogiendo información muy útil en todo el mundo. Es una encuesta en la cual se analizan fundamentalmente las distintas tecnologías y se analiza hasta qué punto se conoce, no se conoce, se utiliza, no se utiliza, etcétera, ¿vale? La encuesta, bueno, pues la lanzamos más o menos en septiembre. Nos propusimos como objetivo llegar a los 3.000, 3.500 encuestas y, vale, tenemos unas 3.300 respuestas a día de hoy procedentes de 96 países, o sea, un grado de representatividad tremendamente alto, con lo cual estamos satisfechos porque es bastante representativo. Y en concreto, de los países de Latinoamérica, tenemos 517 respuestas procedentes de 19 países. Con lo cual, tenemos una información que va a ser bastante rica y bastante interesante cuando seamos capaces de analizarla. Yo solamente he metido en la presentación un avance de resultados preliminares, simplemente para que veáis el tipo de información que estamos barajando. Se valora cada una, esta es la parte de evaluación de las tecnologías, de cada tecnología se analiza pues qué porcentaje de gente no la conoce, si le gustaría o no conocerla, si la conoce pero no la aplica, que es el amarillo, el azul y el verde son las dos anteriores categorías, que estoy pensando en utilizarla sería el azul clarito, naranja la uso esporádicamente y en violeta la estoy usando. En realidad, la estoy usando o la uso esporádicamente, refleja bastante fielmente en qué medida la tecnología está madura y la estamos utilizando, y el resto pues es que o no la conozco o la quiero utilizar pero todavía no sé nada de ella, ¿vale? Y bueno, pues tenéis una serie de diapositivas en las cuales se van pasando las distintas tecnologías con los distintos grados de respuesta, en el cual podéis ver que en la mayoría de las tecnologías lo que prevalece es que no se conoce, aunque se gustaría conocer a la gente esas tecnologías, pero lo cierto es que a fecha de hoy no se conocen. Y algunas pues sí que se utilizan más, por ejemplo, los sistemas de seguridad biométrica o los sistemas de automatización en la gestión de los edificios, por ejemplo, los VAs, los sistemas de gestión también se utilizan bastantes, los sistemas de gestión o herramientas de gestión que utilizamos en el Facility Management, pues también tiene bastante uso dentro de lo que cabe. Y bueno, como en la presentación la vais a poder acceder a ella, pues tenéis el resultado preliminar como avance de resultados, ¿vale? Un poco como conclusiones, y para no aburriros más de lo imprescindible, quizá como conclusiones así principales, preliminares y para abrir el debate. Primero, la mayoría de las tecnologías son desconocidas por la mayoría de la gente, ¿vale? Es una primera conclusión clara, tanto en general como en los valores de Latinoamérica que estamos analizando. Prevalece, y eso es interesante, también el interés por conocer estas tecnologías. Es quizás la respuesta más frecuente. No la conozco, pero sí me gustaría saber de ellas, lo cual quiere decirse que hay interés por parte de la profesión
por conocer estas tecnologías, porque intuimos que existe un potencial detrás de estas tecnologías interesantes para nuestra actividad profesional. Y ahora, tecnologías que se estén aplicando, pues la verdad es que no hay muchas. Quizá las más significativas o las que tienen un poquito más de respuesta de que se está aplicando, pues son las aplicaciones de los dispositivos móviles, las apps sencillas que circulan al final son las que más se utilizan. Los sistemas de gestión de edificios también se utilizan bastante, sobre todo en los edificios nuevos, donde la eficiencia energética pues exige el medir y el actuar sobre los sistemas de forma continua. Los CAFM, las herramientas que utilizamos en el Facility Management asistidas por ordenador, pues son también herramientas que se utilizan razonablemente. Los sistemas de automatización de edificios basados en el Internet de las Cosas y con sensores, actuadores, etcétera, pues es más incipiente, pero empieza a haber gente ya que dice que está utilizándola. Los sistemas de seguridad, acceso biométrico, etcétera, pues también hay un porcentaje significativo de gente que la está utilizando. Los sistemas de mantenimiento remoto y los sistemas de asistencia en remoto cada vez se utilizan más también, y hay un porcentaje de gente no desdeñable que lo está utilizando o dice estar utilizándolo. Y luego los sistemas de identificación por radiofrecuencia, no es que haya muchísima gente, pero sí entiendo que las empresas más ligadas a temas de logística, a temas de utilización de información y posicionamiento, etcétera, pues sí que lo utilizan, con lo cual pues es interesante. Yo creo que la encuesta obviamente tenemos que completarla y tenemos que desarrollar el análisis. Solamente hemos querido anticipar unas conclusiones preliminares, pero tiene un potencial de información que es altamente sugerente y estoy seguro que vamos a ser capaces de sacar conclusiones muy jugosas sobre el futuro y sobre qué tecnologías son las que tienen mayor potencial para nuestra actividad profesional. Antes de dar paso y de presentar a los distintos ponentes, tenéis ahí el enlace de la encuesta y la podréis descargar con la información de todo el congreso, pues con la forma que digan los organizadores, que no conozco en detalle, pero ahí tenéis un poco el link para poder acceder a la encuesta. Lleva 2 minutos hacerla. Y yo creo que es interesante por la información que vamos a tener contrastada en todo el mundo. Y del análisis comparativo, pues esperamos sacar conclusiones interesantes. Bueno, espero que haya servido simplemente como un barniz de entrada al tema que vamos a debatir. Y me vais a permitir que haga una mínima presentación de cada uno de los compañeros que comparten esta mesa. El primero es Alexander Molina, es ingeniero civil de la empresa de petróleos de Colombia, Ecopetrol. Tiene más de 15 años de experiencia y es especialista pues, en servicios compartidos, etcétera. Si os parece bien, hago una mínima presentación de los 4 y luego cada uno en vuestra primera intervención completáis la presentación si lo estimáis oportuno, ¿vale? La segunda compañera que está con nosotros esta tarde aquí, mañana en Latinoamérica, es Ivania Abarca, Facilities IT and Local Sources Manager de la empresa Lonza, también con más de 15 años de experiencia y ha estado como manager en varias empresas transnacionales con una amplia colaboración, experiencia profesional y con experiencia en servicios de tecnologías de la información. El tercer ponente que nos acompaña es Camilo Ortiz, Compras y Facility Management, y está actualmente como gerente de Facility Real Estate Management para los países andinos, Centroamérica y Caribe. Y por último nos acompaña Xavier Naranjo,
jefe de infraestructura, operación y seguridad de la información de la empresa Jambal, que es también especialista y apasionado seguidor de las TIC y de la industria 4.0, según él mismo manifiesta, y que tiene amplia experiencia en tecnologías de negocio y está muy centrado como jefe de infraestructura, operación y seguridad de la información en la empresa Jambal, en la zona de Ecuador, si no me equivoco mal. Muy bien, pues bienvenidos todos a esta mesa redonda. No sé si queréis completar la mini presentación que he hecho. El objetivo un poco es intentar profundizar en lo que es el potencial, sobre todo, que tienen todas estas tecnologías de la digitalización en el facility management, en lo que es la actividad profesional. Entonces, no sé si queréis empezar alguno haciendo una primera aproximación al tema o empezamos a ver preguntas alguna que ya hemos recibido. Recuerdo a todos los oyentes, además, que tenéis la posibilidad de trasladar preguntas a través del chat, y lo que haremos, si os parece bien, es que yo iré filtrando las preguntas e iré dirigiendo preguntas a cada uno de vosotros. Entonces, si queréis una primera declaración, aproximación de un minuto, un par de minutos, y damos tiempo para que lleguen preguntas y empezamos a debatir. Alex, ¿te animas a empezar? Ya que te he presentado el primero. Sí, que me repita la pregunta, por favor. No, estamos hablando. Es simplemente si quieres completar tu presentación y una primera declaración de 1 minuto, 2 minutos sobre cómo ves tú el tema de la digitalización en Facility Management y hacia dónde vamos, en definitiva. Vale, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Yo creo que estuvo más que completa y no, pues nada, este tema que nos apasiona a muchos. Yo creo que la situación hoy por hoy que nos obligaron a vivir nos ha hecho cambiar la manera de pensar las cosas, ¿no? Entonces creo que si no lo teníamos previsto en el futuro inmediato, creo que esto ha ocasionado una aceleración bastante fuerte hacia esa digitalización. Entonces, nada, mejor dicho, hay mucho tema por conversar ahorita. Y de nuevo, muchísimas gracias, Sergio. Muy bien. Ivania. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la presentación. Como decías acá, estamos en Costa Rica, están las 11:40 de la mañana. Sí, como comentabas, soy la encargada del área de Facilities para Lonza, que es una biofarmacéutica. Entonces, por ser una biofarmacéutica en esta condición, pues que está pasando el mundo, ¿verdad? Con la pandemia, hemos tenido muchos retos, ¿verdad? A nivel corporativo. Retos en el sentido de que tenemos que ampliar la capacidad en las plantas, tenemos que ampliar la capacidad en los edificios, porque la compañía Lonza está coproduciendo la vacuna de COVID con otra empresa que se llama Moderna, y entonces pues esto ha requerido muchos retos a nivel mundial y igualmente a nivel de la compañía acá con el centro de servicios, porque nosotros damos soporte. Entonces tenemos departamentos de servicio al cliente que nos tienen que ayudar con las plantas, que ayudan con los pedidos que hace la gente, ¿verdad? Entonces esto me lleva a mí a muchos retos en el departamento, ¿verdad? Porque yo lidero la parte también de IT, como lo mencionabas. Entonces, el reto de que la gente esté en la casa y que podamos tener la conectividad y la cantidad de equipos, las UPS cuando se les va la luz, todo eso se ha convertido en un reto para nosotros acá en la compañía. Entonces, pues creo que es el caso de muchos compañeros y muchas personas que están ahorita conectadas en esta conferencia y que es lo que el día a día nos está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí en este panel. Gracias, Ivania. Camilo.
Bueno, hola Sergio, hola compañeros y hola a todos los que están conectados. Muchas gracias por asistir a este magno evento que es nuestra conferencia latinoamericana de FREM, de Facility Management. Gracias por la presentación. Nosotros desde Tetra Pak queremos aportar nuestra experiencia y nuestro conocimiento que hemos tenido en procesos de cambios importantes de modelos de negocio y modelos de trabajo. Tetra Pak es una empresa que a través de los años ha estado muy en la vanguardia de todos los desarrollos tecnológicos y digitalización de nuestros productos y nuestros servicios, así que tenemos gran experiencia y gran aprendizaje en los últimos meses después de esta pandemia que nos ha cambiado absolutamente toda la forma de trabajo y la forma de relacionarnos entre sí. Entonces, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y muchas gracias por su asistencia, y en una próxima intervención hablaremos un poquito más de digitalización. Gracias. Xavier. Bueno, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Un saludo desde Ecuador. Sí, efectivamente, lo que tú comentabas y los datos que nos presentabas de las encuestas nos dejan ver que en realidad el tema de la digitalización es un desafío para todos, ¿no? Habíamos visto en la pregunta 10 ver si es que el tema de la tecnología es un factor, finalmente es algo decidor. ¿Cómo debemos tomar esos desafíos dentro de la digitalización? También mostrabas cuál es el uso que estamos ahorita dando a las tecnologías dentro de FM. También están limitadas, tú mismo lo comentabas, y ese es otro desafío que tenemos. Y eso sumado a que en este año prácticamente los planes de digitalización de las compañías han venido a acelerarse de una forma muy fuerte, ¿sí? Por todo el tema coyuntural que estamos viviendo. Entonces, de hecho, a las compañías nos ha tomado en algunos preparados, en otros no, en ciertos ámbitos sí, porque ese plan de digitalización ha venido a acelerarse fuertemente. Y justamente ahí yo quisiera abrir un poco ya el tema y mencionar que la digitalización sí ha sido un reto, y hay un adagio que dice que el 50% de un problema tú lo resuelves cuando entiendes el problema, cuando pones blanco y negro el problema y sabes cuáles van a ser las consecuencias y cómo tratar el problema, cuando tú generas esa hoja de ruta, y el otro 50% es cuando pones a caminar esa hoja de ruta. Similar sucede con el tema de la digitalización. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos que podemos hacer acá es entender claramente qué es este tema de la transformación digital. Y ahí quisiera robarme un par de minutos nomás, porque quisiera empezar con un texto que alguna vez leí y que comentaba algo muy fuerte. Te decía que la transformación digital no existe, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Si no existe transformación digital, ¿qué estamos viviendo entonces? Tú mencionabas, Sergio, en tu intervención, hiciste una cronología muy interesante de las revoluciones que hemos tenido hasta ahora, la cuarta revolución industrial. Y lo que hemos tenido son ecosistemas, ¿sí? Un ecosistema en una revolución, en una primera revolución industrial, en donde el factor común o el factor principal era la mecanización, la energía hidráulica. Tenemos un segundo ecosistema en donde ya entramos a un tema eléctrico. Tenemos un tercer ecosistema en la tercera revolución industrial en donde ya entran las TICs, ¿sí? Y tenemos ya el manejo de la computación. Y en este cuarto ecosistema, que es la parte de digitalización, en donde tenemos hoy por hoy un abanico de soluciones increíbles que ya las hemos visto en tu presentación. Entonces, lo que en realidad estamos viviendo ahora es una supervivencia, una transformación de las compañías, ¿sí? De las empresas para sobrevivir en estos ecosistemas. Eso lo hemos tenido desde la primera transformación, la primera revolución industrial, perdón. Entonces, esta transformación que idealmente debería ser natural, pero como lo hemos visto, nos ha tocado irnos transformando en el camino. Y eso nos lleva al primer hito de este plan de digitalización que debemos tener, que posiblemente la transformación digital no es muy digital. La transformación verdadera es una transformación empresarial. Entonces, cuando vamos teniendo ya un entendimiento de lo que vivimos ahora, justamente vamos analizando este problema de la digitalización y saber en dónde vamos a poner herramientas tecnológicas para digitalizar o apoyar los procesos del negocio. Y eso me lleva al segundo punto, que la tecnología en sí, me llamó mucho la pregunta 10, porque la tecnología en sí no es el fin de la digitalización. La tecnología simplemente es un facilitador.
el fin es la transformación. Entonces, vamos empezando ya con este segundo hito del plan de transformación que justamente nos permite ir manejando ya los proyectos dentro de las compañías para poder incluir dentro de los procesos de negocio temas de digitalización. Y hay unos dos parámetros adicionales que sí me gustaría mencionarles y los desarrollaré luego también, que viene ya un tema de agilidad. Si estamos hablando de supervivencia, los negocios debemos transformarnos ágilmente, y otro tema de seguridad, que hasta en la encuesta sí me hubiese gustado tener algo relacionado a seguridad de la información, porque también es un punto importante dentro de este tema de digitalización de las empresas. La verdad es que es muy interesante lo que dices, Xavier. ¿Cómo lo habéis materializado en vuestros departamentos respectivos, en vuestras empresas respectivas? ¿Cómo se articula ese proceso de transformación hacia la digitalización? Alex, por ejemplo, en vuestro caso, ¿habéis avanzado mucho, poco? ¿Cómo lo habéis enfocado para hacer efectiva la digitalización? Sí, es interesante. Digamos que nosotros hemos venido haciendo un proceso de transformación digital importante en la compañía. Sin embargo, creo que lo que mencionaba al principio, esta situación de pandemia nos obligó a acelerar ese proceso. Digamos que esas etapas de pilotos o esas etapas previas de puesta en operación se agilizaron y se fueron cerrando esos baches, esas brechas que teníamos en el camino. Sin embargo, creo que hace falta muchísimo todavía. Obviamente, hubo unos procesos que fueron necesarios migrar inicialmente, transformar inicialmente, pero es el primer escollo a superar. Es decir, ahorita nuestra intención es apuntarle a un tema de transformación completa. La compañía está mirando muy con buenos ojos, con buen agrado todo el tema de transformación en cada una de las áreas. Pero creo que es un proceso, de todas maneras, de rechazo al cambio, de esta misma situación de teletrabajo o trabajo virtual, que yo creo que mal llamado así por las condiciones de pandemia, no es que sean el mejor escenario para un teletrabajo. Tienes a la familia, tienes a las demás personas que habitan en tu hogar también haciendo el mismo teletrabajo, y es muy difícil inclusive a veces hacer el tema de virtualidad. Sin embargo, hoy en día tenemos que buscar formas diferentes de hacer las cosas. Yo creo que en eso se enfoca el tema de transformación digital. Lo mencionaba inclusive Javier ahorita. No es un tema de querer, claramente ahorita hay una necesidad, pero es algo que debemos nosotros empezar a trabajar, o si no lo veníamos trabajando, creo que empezar a trabajar. Si lo veníamos trabajando, pues acelerar el proceso. El cambio es inevitable, siento que el cambio es inevitable, y definitivamente es algo a lo que tendremos que empezar a apuntarle. Ahorita mencionábamos el tema Javier también mencionaba el tema de las preguntas. Para mí creo que las preguntas más del examen muchos inclusive nos rajamos en ese examen, porque siente uno que hay muchas cosas que no está visualizando y que es importante y que hacen parte del deber ser. Ni siquiera es la mejor forma, sino que es la única forma de trabajar. Entonces, de mi parte, no sé, con David tengo que revisar ese plan de mejora, porque de verdad que me corchó con alguna de las preguntas del examen. Y Vania, ¿cuáles crees tú que son los key drivers para hacer esa transformación, enfocarla adecuadamente dentro de la empresa, dentro del departamento de FM? Porque lo que está claro es que, como todo cambio, hay mucha resistencia, hay que cambiar y transformar muchas cosas, y seguro que hay directrices que son muy eficaces y otras que lo son menos. De tu experiencia, ¿cómo lo ves? Bueno, desde mi experiencia, sí, efectivamente lo que dices, ¿verdad? Hay que crear todo un change management desde lo que la gente piensa, ¿verdad? Y especialmente de las cabezas, ¿verdad? De los gerentes de cada área, para que ellos mismos a su vez puedan pasar esa información a todo su equipo, ¿verdad? Porque
claramente nosotros como líderes tenemos que liderar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si hay cambios que hacer, y en este caso, en este momento que nosotros, con todo este cambio de digitalización y la transformación que tenemos que hacer, nosotros tenemos que liderar con el ejemplo, ¿verdad? Traer las opciones, reinventarnos, traer opciones nuevas para todas las áreas. Les pongo un ejemplo. En el recursos humanos, por ejemplo, nos había costado muchísimo desde el inicio. Lonza en Costa Rica tiene 3 años de operación. Yo fui la primera empleada y me ha costado mucho al inicio, digamos, que todos digamos, los files de los empleados, las carpetas de los empleados donde está la información, se digitalizara, ¿verdad? Estaba en papel. Entonces, cuando se inició el proceso y cuando se inició la compañía acá y tuvimos la gerente de recursos humanos al inicio, no, tenemos que tener la información en papel, pero en otros países ya está toda digitalizada. Entonces, en este momento que tuvimos todo este proceso, se tuvo que digitalizar a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ok, tenemos que pasar todos los files, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos trabajar en equipo? Incluso apoyar al departamento para que lo pudieran hacer. Entonces, sí creo que hay desde nuestro trabajo como Facility Managers, que su palabra lo dice, es dar, o sea, es facilitar, es ayudar, es apoyar, ¿verdad? Los diferentes equipos con las necesidades que cada uno tengan, a ver de qué manera nosotros dentro de nuestra área podemos darle las herramientas y nosotros poder ayudar para que ellos puedan hacer, cada uno de ellos en sus necesidades específicas, puedan ir digitalizando lo que necesitan, ya sea cotizaciones, proveedores, qué cosas se tienen que hacer, qué cosas no se deben hacer, hacer las reuniones, liderar, trabajar con el equipo de proyectos, todo eso creo que es súper, súper necesario para que ya el proceso en sí, como decías, los key drivers que hay que hacer, de qué manera los tenemos que hacer para que funcionen, ¿verdad? Y trabajar en equipo, que es clave para este tipo de cosas. Y bueno, no falta que diga que en cualquier momento podéis interrumpir y opinar en lo que queráis, ¿eh? Tú, Camilo, ¿qué consideras tú cuáles son los key drivers realmente para hacer una transformación digital que sea exitosa y que sea aceptada por toda la gente de la empresa? Sí, mira, o sea, yo pienso que los key drivers son los indicadores que nosotros tengamos que nos puedan mostrar que haya un proceso de transformación digital con respecto a la información, con respecto a los procesos y con respecto a los roles. Pero yo creo que es necesario que todos entendamos que hay 3 conceptos diferentes. Un concepto es tal vez su nombre en inglés es difícil de hacer la diferencia, pero digitization es diferente a digitalization y es diferente a un proceso de transformación digital. Entonces, ¿por qué la diferencia? Cuando hablamos de digitization, estamos hablando de convertir una información que es análoga, que es manual, a un computador o un sistema que los albergue y que los almacene, ¿no? Ese es el proceso sencillo de digitization. Pero cuando ya hablamos y bueno, hay ejemplos muy claros cuando, ¿se acuerdan ustedes? Y lo dijiste tú, Sergio, cuando teníamos LPs de música, ¿no? De estos de acetato y poníamos a escuchar esto. Hoy día tenemos Spotify o teníamos los videos de VHS y hoy día tenemos YouTube o Netflix. Ese es un proceso neto de digitization. Pero cuando hablamos de digitalization, que es lo que nos une hoy, es cómo las personas interactúan, cómo las sociedades, cómo las organizaciones interactúan entre sí. Y para dar un poquito más de ejemplo y un poquito más de luz en esto, antes se tenían los correos físicos, las cartas, los telegramas, los fax, las llamadas telefónicas, inclusive ahora tenemos un email, ahora tenemos un chat, un WhatsApp, tenemos social media, y eso ha cambiado la forma de interactuar entre todos, ¿no? Entre las sociedades, entre nosotros como individuos, personas, eso ha cambiado de alguna manera y ha generado una nueva cultura. Ahora, el proceso de transformación digital, como lo dije al principio,
cambiamos procesos, cambiamos información o la digitalizamos, cambiamos los roles y todo esto con la perspectiva de que el cliente sea el que reciba los beneficios de toda esta transformación. Transformaciones financieras, transformaciones de procesos en tiempos, todo esto al final el cliente lo va a recibir como una propuesta de valor. Por eso es que yo creo que cuando hagamos un proceso de digitalización o en general con un proceso de transformación digital no puede ser una moda. Esto no es porque todo el mundo salga a hacer digitalización de sus empresas, entonces vamos a ir. No, esto depende de nuestra estrategia, depende de nuestro modelo de negocio y por supuesto que creamos valor al cliente, valor agregado al cliente con esa transformación. Básicamente era eso, algunos insights que tengo aquí que nos ha dejado la pandemia, pues obviamente más gente está pasando más tiempo en el celular, eso es clarísimo. La pandemia nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos de consumo y eso es una realidad. Y también un famoso tema que son los millennials, el 82% de los millennials, que es más o menos el 25% del mundo, ya están digitalizados, es decir, ya están utilizando las plataformas. Para ellos es normal en este momento utilizar las plataformas, quedamos todo el resto que vamos ahí y que obligadamente, porque este tema de digitalización ya se había tratado en el pasado, no es un tema nuevo. Para eso los invito también a que un artículo muy interesante de Jason Bloomer del 2018 que habla precisamente de la diferencia entre estos tres conceptos que he dicho, digitation, digitalización y también transformación digital del 2018. Esto ya obviamente se hablaba en el pasado, pero lo que hizo la pandemia fue acelerar en 5 y 10 años aproximadamente este cambio y este camino, ¿no? Y hablando de la evaluación que nos hizo David al principio, pues yo creo que sobre las 10 preguntas pasa exactamente por todo el proceso. Empieza con un tema solamente de digitization, es que no es fácil hacer la claridad. Empieza desde este proceso en principio y termina con la pregunta de la tecnología como una opción, es decir, la transformación total, es decir, toda la transformación digital que tiene que tener un proceso. Entonces, creo que nos pone a pensar un poco esa evaluación y no solamente está dirigida hacia un tema documental, sino que es hacia todos nuestros procesos en Facility Management, ¿no? Un proceso que tiene que ver con nuestros operadores de servicio integrados, puede ser, y también que nos obliga a pensar en el usuario, un usuario que ya cambió, unas instalaciones que ya cambiaron y que tal vez tenemos que empezar a mirar en este nuevo contexto cómo le brindamos el mejor servicio y el mejor valor de nuestra área de facilities. ¿Mm? Muy bien. Xavier, no sé si quieres decir algo relativo a los key drivers o te hago una pregunta. Venga. No, respecto al tema de los key drivers, mira, muchas veces nosotros desde la parte interna tratamos de buscar esos key drivers que impulsen los proyectos de negocio y lo que hemos tenido son key drivers externos a través de pandemia y como consecuencia de esto el cambio de comportamiento de los usuarios, de nuestros clientes. Entonces, para mí uno de los principales disparadores para todo este tema de digitalización es justamente el cambio en los hábitos de los clientes. Cambien su forma de vida, cambien su forma de trabajo, cambien su forma de relacionarse, cambien su forma de consumo, ¿sí? Entonces, esto es lo que en realidad ha venido a mover la cadena de valor de una compañía para ajustarse a las nuevas necesidades de los clientes. Y ahí es donde nosotros movemos los procesos y si es que hay que apoyar ahí tecnología para disponibilizar plataformas a nuestros clientes que ya están habituados a una nueva forma de comunicación. Entonces, estos key drivers han sido muy importantes y lo que nosotros hemos hecho acá justamente es ajustarnos a esta nueva forma de hacer negocio, ¿sí? De tal forma de que esta supervivencia en el ecosistema digital sea positiva, de acuerdo, y que la compañía pueda seguir a flote y que nuestros clientes, nuestros usuarios puedan mantenerse conectados con nosotros como compañía. Entonces, eso un poco respecto a la experiencia. Muy interesante.
Una reflexión que cuando empiezas a pensar en estas cosas y profundizas un poco, surge, es que obviamente todo esto lleva aparejado un coste económico y un esfuerzo humano y mental importante. Está clarísimo que si fuésemos a intentar aprovechar todo el potencial que ofrece la tecnología de hoy en día, costaría muchísimo dinero y no llegaríamos muy lejos. ¿Habéis hecho alguna vez la reflexión de en ese balanceo entre inversión y eficiencia, qué es la relación coste-eficacia óptima? ¿Hasta qué punto la digitalización tiene que entrar en nuestro día a día, en el día a día de nuestros procesos? ¿Qué os parece? ¿Habéis hecho esta reflexión alguna vez y tenéis alguna conclusión clara? Sí, Sergio, mira, respecto a esa pregunta, y yo considero que la digitalización debe entrar a un nivel en donde el valor que te genere al cliente representa un valor para la compañía, ¿sí? Y en donde la optimización de los procesos dentro de la compañía te ayudan a trabajar de mejor forma. Ahí, en esta hoja de ruta que mencionaba yo al principio, hay un tercer término que es la agilidad. Y justamente viene enfocado al tema de presupuestos que tú comentabas. En este tema de marcos de trabajo ágiles, que en un inicio entró en esta parte de tecnología, en el desarrollo de software, esto ha ido creciendo y se ha ido posicionando dentro de los procesos de negocio. Y uno de los objetivos de esta parte de la agilidad es justamente que manejes prototipos más cortos, inmediatos, en menor tiempo y que te permitan equivocarte más rápido y sobre todo equivocarte más barato, porque justamente lo que tú indicas es correcto. No todo es digitalizable y no todo lo podemos llevar a mano. ¿Hasta dónde debemos digitalizar? Eso mucho nos va a ayudar el proceso de negocio y lo que como negocio queremos alcanzar como objetivo. Gracias, Xavier. ¿Alguna reflexión adicional al respecto? Alex, Camilo, Ivania. Sí, Sergio, de hecho, muy en sintonía con Javier es eso. Cada empresa tiene su particularidad y pienso que esa simplificación de procesos sería la mayor de las bondades de todo el tema de transformación. Y lo mencionaba Javier, es un tema de proceso, es un tema de agilidad. Entonces, dependiendo ese nivel, dependiendo esa particularidad que tengas como empresa, te dará esa luz de cuáles serían los procesos que debes simplificar. Yo creo que la reflexión es muy, muy clara. No todo se puede digitalizar y no todo se puede llevar en papel. Claramente debe existir un plan para poder hacer la transformación de manera adecuada, teniendo en cuenta tus particularidades. Ahora, también lo mencionaba Camilo, la gente, el usuario, que son nuestros principales clientes, pues digamos que yo estoy en una parte de clientes y además de eso, pues tengo unos clientes internos que son mis usuarios, los que habitan normalmente las oficinas y demás, pero los clientes también cambiaron. No solamente fue la infraestructura física, también la gente, la percepción en cómo recibe esa infraestructura física también cambió. No es lo mismo volver a nosotros llevamos pues, desde el mes de febrero llevamos 9 meses en situación de, pues muchos estamos en trabajo desde hace 9 meses. Entonces, tienes unas condiciones particulares en tus casas, tienes unos beneficios en tu hogar en donde llegas ahora a hacer volver a esa nueva normalidad va a representar un reto enorme y creo que esa simplificación de procesos te va a ayudar a que tú le des toda la atención necesaria a tus clientes. Entonces creo que pasa justamente por esa simplificación de procesos y los procesos que están definidos por cada una de las compañías, esa particularidad que tiene cada compañía. Es creo que el aporte que tendría. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Alexander porque efectivamente, ¿verdad? Cada compañía y cada negocio es diferente, ¿verdad? Y desde nuestra responsabilidad como FEMS, ya sea desde el ámbito que tengamos que desarrollar la posición para un sector público, privado, para una transnacional, para una fábrica, para una industria, todo es diferente. Nuestros clientes son diferentes, los procesos, como bien lo decía Alexander y Xavier y también Camilo y vos mismo, Sergio, son diferentes, ¿verdad? No todo se puede digitalizar, como bien lo dicen los compañeros. Y también
qué tipo de digitalización vamos a usar y también qué tipo de herramientas vamos a usar que sean efectivas en nuestros presupuestos y que además la operación no se haga más cara, ¿verdad? Que eso a nivel de las transnacionales, por ejemplo, que es el sector en el que yo me desenvuelvo, pues el costo de la operación es bastante fuerte y es bastante importante. Entonces, en la medida en que yo pueda desarrollar opciones de proyectos que sean efectivos y eficientes para la operación misma, pero que además no eleve los presupuestos, es primordial, ¿verdad? Entonces, no sé la experiencia de los compañeros acá y en las industrias en las que ellos trabajan, pero a nosotros también pues se nos demanda esa parte. Entonces es un balance, ¿verdad? Tenemos que hacer un balance entre lo que tenemos que desarrollar, los proyectos que tenemos que hacer, cómo los vamos a hacer y cómo no afectamos el presupuesto, porque en la medida en que la empresa se hace más cara, eso nos mueve a cierta, digamos, competencia internamente entre la misma compañía con otros centros de servicio, puede ser en otros países que estén ubicados, que puedan ser más efectivos en el costo. Entonces, esa parte también se vuelve un reto para nosotros en este momento, con toda la digitalización y con todos los cambios que estamos viviendo, ¿verdad? Incluso con el tema que cada uno de nosotros también lo está viendo y lo comentó Alexander, estamos 9 meses trabajando desde la casa, pero empiezan los planes de retorno, ¿verdad? Entonces ya no tenemos un plan de retorno en donde volvemos 5 días a la oficina, ¿verdad? Sino hay compañías que están implementando, por ejemplo, aquí en Costa Rica, hice un benchmark con diferentes empresas transnacionales y están implementando un día a la semana a trabajar desde la oficina y eso nos lleva a otro montón de retos, ¿verdad? Entonces, no sé los compañeros también qué experiencias pues han tenido con esa parte, porque también ese tema del presupuesto se vuelve también un reto para nosotros. Sí, bueno, yo quería agregar algo allí que es indudablemente este tiempo de pandemia es digamos, lo voy a decir así con respeto, digamos, como con todo lo que ha pasado, lo triste que ha pasado con este tema, pero para nosotros se vuelve una oportunidad para acelerar dentro de nuestras empresas toda la transformación digital a todo nivel, ¿no? Es el momento preciso para determinar que ya no se pueden hacer las cosas como las estábamos haciendo antes, ¿no? Y uno de los ejemplos más claves de esto era trabajar desde casa, porque ustedes saben que muchas empresas locales, transnacionales, como sean, tenían mucho miedo y tenían mucha incertidumbre de trabajar, digamos que su personal trabajara desde su casa. Eso fue una barrera que ya superamos, que ya sabemos que se puede hacer y que antes decíamos, pero ¿cómo alguien va a trabajar de la casa? Igualmente, hoy día también tenemos que pensar igual. ¿Por qué ya hoy tienes que imprimir tanto si lo puedes enviar por mail, ¿no? O sea, eso, yo creo que, volviendo a mi punto, este es el momento preciso para acelerar dentro de nuestras empresas toda la transformación digital. Ahora, con base en el costo, yo creo que se ha masificado de alguna manera todas las opciones de transformación digital que tenemos, aplicaciones, también por web, por websites, también los proveedores de servicio integrado de facilities también han invertido en estas plataformas de mantenimiento. O sea que yo creo que hay muchas posibilidades ahorita para cualquier tipo de empresa mediana, pequeña o grande, de acceder fácilmente y a bajos costos esta nueva tecnología. Y por último, yo creo que hay que pensar un poco más, digamos, relacionado con las restricciones legales que tenemos en cada país. En Latinoamérica todavía estamos, digamos, luchando con el tema de mantener esta facturación o la retención documental, digamos, que es necesario para las auditorías y para cualquier revisión fiscal. Que no nos permiten todavía dar ese paso total a la digitalización de documentos, en este caso facturas o otros documentos de valor, ¿no? Entonces, también no es solamente nuestra iniciativa de digitalizar, en este caso, hablando del tema de archivo, no es solamente la intención de hacerlo digital, sino que también contamos con las restricciones legales en cada país para hacerlo. Entonces, esos eran como mis 3 puntos. Uh-huh. Para agregar. Gracias. Hay una
Bueno, estoy de acuerdo básicamente con todo lo que estáis diciendo y sin duda uno de las derivadas que ha tenido este tsunami del COVID es que efectivamente nos han empujado directamente a la transformación digital en muchos aspectos. Esto es de alguna forma demanda de las circunstancias y de la gente y es un proceso a trompicones y a empujones. Pero necesariamente tiene que haber ahora un proceso top-down de reflexionar y de organizar, aprovechar, digamos, la sinergia derivada de estas circunstancias para implementar de una forma más ordenada un sistema de transformación digital en las empresas. Este proceso, no sé si habéis empezado ya a pensar en ello, pero seguro que se va a encontrar con muchas barreras, desde barreras físicas, barreras tecnológicas, barreras económicas, barreras de resistencia, la natural resistencia de la gente al cambio. ¿Cómo visualizáis vosotros o predecís estas barreras y cómo se podrían enfocar para gestionar estas barreras de la mejor manera posible y hacer un cambio que sea lo más productivo y lo más aceptado por toda la gente y todos los compañeros? Xavier, ¿te animas? Dale, dale, Sergio. Mira, definitivamente hemos encontrado muchos retos dentro de la digitalización en las empresas a nivel general, ¿sí? Uno lo mencionábamos, la gestión del cambio. Muchas veces la resistencia que tienen las personas cuando entra la digitalización. ¿Qué es lo que piensan? Lo que piensan es que o bien se va a quitar su puesto de trabajo, o bien esas tareas la va a asumir un robot, la va a asumir una inteligencia artificial, la va a asumir un modelado inteligente, lo que fuese, y yo me voy a quedar sin hacer nada. Entonces, uno de los principales objetivos de la digitalización es cambiar a las personas, no cambiar de personas. Son dos polos completamente distintos y eso es lo que nosotros tenemos que comentar y difundir dentro de la parte de gestión de cambios, porque el momento de que cambiamos a las personas les estamos dando nuevas habilidades apoyados en la digitalización. ¿De acuerdo? Eso es uno de los principales retos, por ejemplo. Otro de los retos es el tema del cambio de la cadena de valor de las compañías. ¿Cómo vamos a modelar el proceso para ajustarnos dentro de la parte de digitalización? ¿Sí? Y ahí intervenimos muchos. Por ejemplo, en este plan que te hacía, una de las inquietudes es, oye, ¿quién va a liderar los temas de digitalización? ¿Lo lidera tecnología? ¿Lo lidera el negocio? ¿Quién lo lidera? Entonces, cuando tenemos la comprensión de este tema de la transformación digital, o mejor dicho, la digitalización o el ecosistema digital, justamente vamos absorbiendo estas inquietudes que nos van dando la fluidez dentro de los proyectos del negocio. Otro tema de retos que hemos podido nosotros identificar, por ejemplo, es algo como los datos, ¿sí? Los datos es un elemento importantísimo dentro de la digitalización. No solamente tener los datos, sino saber qué vamos a hacer con los datos. Y sobre todo que esos datos sean confiables, porque lo peor que nos pueda pasar es que una información que nosotros la entregamos o a nuestro negocio o a nuestro cliente no sea una información fidedigna. ¿Sí? Entonces, son parámetros que nosotros tenemos que ir revisando y que han sido retos dentro de esta digitalización. Y otro reto que ya lo mencioné un poco y lo desarrollo más es la parte de la experiencia del usuario. ¿Sí? Empezar a mirar el negocio desde la óptica del usuario. Cómo él quiere tener el negocio, cómo él quiere interactuar con nuestro negocio y darle esas facilidades que pueden ser plataformas tecnológicas justamente para que ellos puedan interactuar con nosotros. Y aquí, por ejemplo, es donde entra otro reto importante que hemos tenido en la digitalización, que es la parte de la seguridad de la información. Bien lo mencionaba Camilo, hoy todo es a través de dispositivos móviles. Habemos millones de personas que generamos billones de comunicaciones a través de los dispositivos móviles y a cada uno de nosotros vamos generando una identidad digital. ¿Sí? Tú tienes una identidad digital, yo tengo una identidad digital y las compañías también empiezan a generar su identidad digital. Entonces, hay ya una responsabilidad de mantener una reputación digital de la compañía, porque la compañía ya no solamente maneja los datos suyos como empresa, sino también recibe los datos de los clientes. Y eso es súper sensible. Entonces, son puntos que nosotros debemos ir revisando y que se han convertido en retos dentro de la digitalización y que debemos irlos mapeando en cada uno de los proyectos que vamos generando. Sí, Sergio, si me permites hacer Sí, por favor.
agregar dos puntos allí de lo que dice Xavier. Claramente hay una barrera cultural y más hablando de nuestro contexto latinoamericano. Nosotros somos cálidos, así estemos 50 países, 20 países aquí en esta reunión, todos nos conocemos, somos cálidos, somos cercanos, nos gusta la atención y la primera barrera que siempre se ha visto es precisamente eso, que ya ahora tengo que hablar con un dispositivo o tengo que poner el ticket, ¿no? Y ya no hablo con una persona. Entonces, siempre hemos tenido en esos procesos de transformación esa primera barrera que es de contacto, de atención. Sin embargo, vuelvo y repito que esta era nos ha cambiado obligatoriamente esa forma de comunicarnos y cada vez más la gente se acostumbra más a estos modelos, digamos, automáticos de atención. Y por el otro lado, quería contarles una experiencia que ha tenido una empresa amiga, digamos, con respecto a restaurantes y que es un ejemplo claro de la diferencia entre la digitalización y la automatización de procesos, que es básicamente con un restaurante. No sé si algunos de ustedes que están conectados han ido ahora a un restaurante donde se ha podido, donde no hay lockdown. Y ahora estos restaurantes tienen un sistema que es por un código QR y sale el menú en un PDF. Hasta ahí, digamos, y tú puedes elegir en el PDF qué es lo que vas a pedir. Sin embargo, ahí en ese proceso todavía está el mesero atendiendo tu solicitud, ¿no? Entonces, en ese primera instancia se dio un proceso de digitization, ¿no? Hay otros restaurantes donde cuando uno llega, ellos tienen su propia aplicación donde tú puedes elegir y pagar directamente y es más, te llega el pedido a tu mesa, digamos, instantáneamente, de alguna manera. Ahí ya hay un proceso de digitalización o de transformación digital del restaurante. Sin embargo, hablando de las barreras culturales, hay ciertos restaurantes que su core o digamos que su estrategia o su creación de valor no les permite hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos creen en el contacto con la gente, en la atención directa a la gente y no quieren automatizarlo o transformarlo digitalmente como otros, ¿no? Entonces, era simplemente para hacer un ejemplo de esa barrera cultural del contacto y el servicio al cliente. Bueno, si os parece, nos quedan 10 minutos y tenemos muchísimas preguntas de la audiencia. A mí me gustaría dejar los últimos minutos para hacer una pregunta genérica, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a dedicar 5 minutos a ver algunas preguntas del público para atender también algunas de las preguntas más de las que estamos atendiendo, porque como nos extendemos bastante, por ejemplo, una que dice no todo se puede digitalizar, seguro, estamos llegando a niveles en los que incluso la inteligencia se puede digitalizar hasta cierto punto. ¿Realmente en un futuro habrá cosas que no se puedan o deban digitalizar? Aquí se presentan ya problemas incluso morales. Posiblemente el poder de la industria y la deriva negativa de la ética tengan un peso notable en la evolución futura de la digitalización. ¿Qué opinan? O sea, ¿hasta qué punto la ética efectivamente va a pesar en el futuro inmediato? Claramente en algunos temas es importante, en otros a lo mejor no tanto. ¿Qué opinión tenéis? En respuesta de medio minuto, 30 segundos. Ok, Sergio, permítame iniciar. Justamente el tema de que no todo se puede digitalizar no es desde la óptica de la tecnología, porque en la tecnología todo se puede hacer. Es desde la óptica del negocio y por la parte del presupuesto. Porque si yo soy dueño de mi negocio, yo he encantado de digitalizar todo. De hecho, quisiera que todo esté digitalizado, que sí se lo puede hacer, pero justamente viene ahí el equilibrio costo-beneficio. Entonces, un poco la respuesta ahí es, sí, efectivamente, no todo se puede digitalizar desde la óptica del negocio en función a presupuestos. Respecto al tema de ética, sí, y ahí también tenemos, digamos, una materia pendiente todavía. Nosotros, por ejemplo, acá en Ecuador no tenemos una ley de protección de datos personales, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces,
este tema de la digitalización debe venir acompañado de la legislación también. Entonces creo que ahí hay una tarea pendiente que debemos ir trabajándola porque definitivamente deben existir leyes que te digan qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se debe, aunque se pueda. Entonces un poco ahí la respuesta rápida a la pregunta. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿O pasamos a otra pregunta? No, digamos que solamente como para añadir algo más, Sergio, es lo que mencionábamos al principio. Realmente depende. La respuesta es depende. No todo se puede digitalizar claramente. Depende de lo que la compañía quiera, depende de los procesos que quiera digitalizar, depende de si los procesos son críticos, si los procesos son traumáticos, si los procesos se requieren agilizar para poder hacer algún otro proceso, facilitar otro proceso. Es decir, eso lo conoce cada empresa. Y es ahí donde viene el equilibrio que menciona Javier, el costo-beneficio. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a digitalizar algo? Y cuáles son los beneficios que voy a obtener y si esos beneficios, digamos que redundan en la importancia que merece cada uno de esos procesos. Básicamente es como la respuesta que quería agregar. Una pregunta que hace uno de los oyentes desde Chile. Desde la perspectiva nuestra, ¿es lo mismo digitalización que tecnologización? Ivania, ¿qué te parece? Es que, bueno, para mí yo creo que son conceptos similares, ¿verdad? Pero depende de la óptica que se vean, porque realmente nunca he escuchado el término he escuchado más digitalización que, ¿cuál es el otro que dijeron? Tecnologización. Tecnologización. Es un término poco utilizado, la verdad. Exacto, exacto. Son muy similares. No sé si algún compañero tiene también otro criterio. Bueno, yo sí quería agregar allí que digamos que los procesos de es que es en inglés digitization o digitalización, ¿no? Los dos se fundamentan en la tecnología. Entonces, podríamos también decir que sí, que hablando de digitalización o del otro proceso, los dos son tecnologías, ¿no? Tecnologización. Si me Pero permite, no todas Sergio, las solamente tecnologías. Precisar algo ahí. La parte de la tecnología para mí es el activo, o es la forma como digitalizas. La digitalización va más enfocada a la experiencia, ¿sí? A lo que consigues. Yo puedo digitalizar un proceso con 4 o 5 tecnologías abajo, entonces definitivamente no es lo mismo, ¿ya? Y la tecnología va a depender mucho a cómo se ajusta a un proceso o cómo se ajusta a una experiencia o un resultado que tú quieres mostrar como negocio. ¿De acuerdo? Pero la digitalización sí es la misma, pues que va a ser el resultado de lo que la tecnología hace. Y ahí sí debo enfocarme en un único resultado que genere valor. Es un poco la diferencia entre los dos. Sí, el tema es que los dos utilizan la tecnología para transformar. Eso es. Exacto. Claro, sí, los dos parten de la tecnología, exacto. La tecnología es la herramienta, pero no es el fin. El fin es la transformación digital para ser más productivos, más competitivos y prestar mejores servicios. Es correcto. Nos quedan apenas 4 minutos y me gustaría lanzar una última pregunta importante a efectos de nuestro proyecto de investigación. Existen muchas tecnologías, el nivel de madurez es diferente, las aplicaciones son distintas, la relación coste-eficacia claramente varía muchas y obviamente en parte depende de la actividad profesional de cada uno, pues van a ser más cost-effective unas que otras, pero le veis mayor potencial de utilización coste-eficacia en el facility management. Un poco, no tanto desde vuestra actividad, sino como aproximación general lo que es el rol del Facility Manager y de todos los equipos de Facility Management prestando servicio al core business de las empresas. ¿Qué consideráis que son las más prometedoras tecnologías a nuestros efectos? Bueno, si me permite iniciar, en el caso de Costa Rica, digamos, y lo que hemos visto y lo que se ve a futuro, muchas transnacionales y muchas industrias están buscando la robótica, ¿verdad? Para muchos procesos de los que se trabajan internamente, pero digamos claramente, y como lo veníamos hablando, la tecnología y todos los procesos van
aceleradísimos, ¿verdad? Entonces, realmente es inimaginable para mí la cantidad de cosas que podamos llegar a ver, ¿verdad? En todo el área de facilities, las cosas que podamos llegar a hacer dentro del departamento o para los diferentes departamentos que nosotros les damos servicios, porque no es solo dentro del área de nosotros y dentro de las tareas que nosotros hacemos, como lo que hablabas ahora de los BMS o los VAs que podamos tener internamente para ya la gestión nuestra como facility managers, pero adicionalmente lo que muchas veces los departamentos nos piden a nosotros ayudar, ¿verdad? Tanto finanzas, recursos humanos, que ellos necesitan a su vez también implementar tecnologías. Entonces, ¿de qué manera buscamos de la mano con ellos también llegar a ese avance, ¿verdad? No sé, los compañeros que también trabajan en otros sectores, ¿qué opinión tienen en esta parte, ¿verdad? 30 segundos de respuesta, por favor. De acuerdo. Bueno, Titular. Yo puedo responder que digamos que en el relacionamiento con los proveedores que nos brindan los servicios integrados de Facility Management, todas las plataformas que se utilicen para mantenimiento y seguimiento de los activos es importante, y de cara a nuestro cliente y usuario final, aplicaciones web, apps para el teléfono móvil. Básicamente eso sería. Y yo complementaría nada más que afortunadamente estamos en un ecosistema digital que te permite tantas soluciones tecnológicas y tenemos tanta diversidad de negocios que en cada uno de los negocios hay una determinada tecnología que es prevalente. Solo por poner un ejemplo, ahora en esta situación, ¿te imaginas un cambio de línea de fábrica para generar alcohol en una necesidad actual que tenemos? Esto, por ejemplo, si hablamos de fábricas inteligentes, te viene pero espectacular, porque no necesitas cambiar toda una línea de fabricación para poder cambiar el producto que vas a sacar al final. Entonces, son tecnologías que van a venir enfocadas a tu proceso y definitivamente ahí tenemos una diversidad. Así que si es que queremos buscar una sola para un proceso, creo que va a ser bien difícil, pero sí podemos citar algunas dentro de los procesos que han venido a trabajar bastante bien. ¿Algún titular, Alex, para cerrar? Yo creo que muy de acuerdo con los compañeros, muy de acuerdo. Hay mejor dicho, un abanico de opciones sobre temas de tecnología que claramente nos dan una luz de lo que puede haber. En lo personal me gusta el tema de moderamiento, lo que es BIM, entonces, pero es algo simplemente de gusto. Me parece una de las buenas herramientas que creo que tiene bastante y ha venido creciendo. De resto, digamos que hay de todo, ¿sí? Lo de la robótica, los mismos software que manejan o las apps que manejan los proveedores de servicio. Es decir, hay de todo en el mercado para darnos gusto. Muy bien, pues si me permitís una última reflexión y cerramos. Como dices tú, Alex, hay muchísimas tecnologías en el mercado, algunas más maduras, otras todavía por desarrollar y por explotar todo el potencial. Creo que muchas de ellas tienen un potencial muy sugerente para lo que es la actividad del Facility Management. Depende un poco de nuestro campo de actuación, pues utilizaremos unas u otras, pero lo que subyace, y yo creo que donde merece la pena poner el acento en esta reflexión final, no son tanto las tecnologías como en la necesidad de acometer una transformación digital seria, planificada, para mejorar realmente la productividad y la competitividad de la empresa, pero sobre todo para prestar mejores servicios a nuestros clientes. Y en este sentido, pues yo creo que tenemos todos el reto por delante de cómo enfocar esa transformación digital en nuestras empresas para hacer un mundo más sostenible, más justo, más eficiente y económicamente más rentable para nuestras empresas también, ¿por qué no? Señores, ha sido un placer estar con vosotros, compartir esta hora y media. Ha sido muy interesante la charla. Espero que haya resultado igualmente interesante iba a decir a nuestros alumnos, por aquello del examen de David. Espero que no hayan salido corriendo muchos con la idea del examen, pero en todo caso ha sido un placer y espero que haya sido entretenido e interesante para todos vosotros.